los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa Margarita de Prusia. Ella fue una princesa prusiana que se acabaría casando con el hijo favorito de la reina Victoria del Reino Unido, convirtiéndose así en duquesa consorte de Connaught y de Stratham, pero es recordada especialmente por ganarse el cariño de su suegra y por ser la fiel compañera de su marido. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje y Martín. Luisa Margarita Alejandra Victoria Inés de Hohenzollern nació el 25 de julio de 1860 en el Palacio de Mármol, en la ciudad de Potsdam, en el Reino de Prusia, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Federico Carlos de Prusia y de la esposa de este, la princesa María Ana de Anhalt-Dessau. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Luisa Margarita la cuarta de sus vástagos. El matrimonio de sus padres sería muy infeliz. Según se cuenta, cuando la princesa nació, su padre, el príncipe Federico Carlos, golpeó a su esposa por haber alumbrado a otra niña en vez de un hijo varón, debido a que para entonces el matrimonio ya había tenido 4 hijas seguidas. Luisa Margarita crecería principalmente en la ciudad de Berlín, cerca de su familia paterna, debido a que su padre era el sobrino del Kaiser Guillermo I de Alemania, y la niña sería llamada cariñosamente Mimi por sus familiares. Pero la princesa solía sentirse muy sola e incomprendida. Ella era muy diferente al resto de sus hermanos, siendo descrita como una muchacha demasiado delicada y tímida. Luisa Margarita solía visitar muy a menudo la corte alemana junto a su familia, algo que podría ayudarla a encontrar un buen casamiento, ya que su padre tenía una buena fama como militar. Un día, ella conoció al príncipe Arturo del Reino Unido, que era duque de Connaught y el hijo favorito de la reina Victoria. Este se encontraba visitando la corte alemana debido a que su hermana mayor, la princesa Victoria, estaba casada con el príncipe Federico, el futuro Kaiser Federico III de Alemania. Aquel primer encuentro entre Luisa Margarita y el príncipe Arturo sería exitoso. Según los relatos de la época, el príncipe no deseaba casarse ni había mostrado ningún interés en especial por ninguna mujer, pero cuando conoció a Mimi, este empezó a plantearse la idea de casarse con aquella princesa prusiana que cada día le gustaba más, pareciendo una jovencita muy hermosa y encantadora, pese a su gran timidez. Arturo regresó al Reino Unido con la intención de pedir permiso a su madre, la reina Victoria, para poder desposarse con Luisa Margarita, algo que en un principio no le gustaría a la monarca británica, debido a que había escuchado rumores de que la princesa tenía un aspecto vulgar, mala dentadura y que su familia era un tanto polémica, ya que sus padres mantenían un matrimonio infeliz y complicado. Pero finalmente la reina Victoria acabaría aceptando aquel compromiso, debido a que su hijo Arturo parecía estar muy enamorado de aquella princesa prusiana, además de que era su hijo favorito. La princesa dudó si aceptar aquella propuesta matrimonial, debido a que no sentía al principio lo mismo que Arturo. Además, este era 10 años mayor que ella y desempeñaba una carrera militar, algo que le recordaba mucho a su padre, y esto no le agradaba demasiado. Pero aquel casamiento le permitiría alejarse de su familia y empezar una nueva vida lejos de la corte alemana, así que acabaría aceptando aquella propuesta matrimonial. La boda de los príncipes se acabaría retrasando a causa del fallecimiento de la hermana mayor de Arturo, la gran duquesa
Alicia del Reino Unido. Durante aquel año de espera por luto, el príncipe visitó varias veces Alemania para ir conociendo mejor a su prometida. Incluso la princesa viajó a Inglaterra para conocer a su futura suegra, y se dice que la reina Victoria quedó encantada con ella, asegurando que Luisa Margarita era encantadora, dulce y amable, viéndola como la prometida ideal para su hijo Arturo. El 13 de marzo de 1879 se celebró la boda de la pareja en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, en Inglaterra. Para entonces, ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión y él 28. Aquella boda sería celebrada por todo lo alto y sería una ceremonia grandiosa, donde los recién casados recibieron carísimos regalos. Incluso su suegra, la reina Victoria, la regaló una hermosa tiara de diamantes y un colgante adornado con perlas y diamantes. La pareja pasó sus primeros días como casados en el castillo de Windsor y en la mansión de Claremont House. Después pasaron su luna de miel de crucero por el Mediterráneo, donde se mostrarían como una pareja feliz y enamorada. Cuando la pareja regresó al Reino Unido, se instalaron en la residencia real de Bagshot Park, lugar donde acabaría alumbrando a la primera hija del matrimonio en el año 1882, una niña que se llamó Margarita y que llegaría a ser princesa heredera consorte de Suecia. En aquel mismo año, su marido sería llamado para participar en la guerra anglo-egipcia, algo que entristeció mucho a Luisa Margarita, que se volvería a sentir muy sola e incomprendida en tierras inglesas, sin la presencia de su marido. Además, la princesa se había quedado de nuevo embarazada antes de que su esposo partiese al frente, alumbrando a principios del año 1883 a un niño llamado Arturo, que sería por algunos años gobernador general de la Unión Sudafricana. Luisa Margarita ahogaría su tristeza y su soledad dibujando. Ella tenía mucho talento para el dibujo y solía hacer numerosos bocetos mientras se encontraba en compañía de sus hijos. En aquel mismo año en el que nació su hijo Arturo, su marido regresó al frente, pero este sería rápidamente enviado a la India por su carrera militar, y la corona británica decidió que Mimi tendría que acompañarlo en dicho destino, siendo obligada a dejar a sus hijos bajo el cuidado de su suegra la reina Victoria. Su estancia en la India sería un tanto triste para la duquesa, que añoraba mucho a sus hijos. Aún así, el matrimonio suele hacer excursiones para conocer el país, siempre y cuando los deberes militares de su esposo se lo permitiese. En el año 1885, la pareja recibió el permiso para poder regresar a Inglaterra, pero aquel viaje de regreso estaría lleno de percances y tuvo que ser retrasado en varias ocasiones. Pero nada más llegar al Reino Unido, se le informó a la duquesa de la muerte de su padre, el príncipe Federico Carlos de Prusia, así que el matrimonio partió de inmediato hacia tierras alemanas para poder asistir a su funeral. En el año 1886, Luisa Margarita alumbra a su última hija, una niña que se llamó Patricia, la cual acabaría contrayendo un matrimonio morganático. Poco después del nacimiento de su última hija, los duques de Connaught tuvieron que regresar a la India, pero en esta ocasión la princesa pudo llevarse consigo a sus hijos mayores. Durante los siguientes años, la familia se dedicó a viajar, llegando a visitar Japón, Italia, Canadá y Egipto. También visitaron Rusia en el año 1896 para asistir a la coronación de los zares Nicolás II de Rusia y Alejandra Feodorovna.
En el año 1901, los duques permanecieron en Reino Unido a causa de la muerte de su suegra, la reina Victoria, y por la subida al trono de su cuñado, el rey Eduardo VII. También visitaron Alemania, especialmente cuando su cuñada, la emperatriz Victoria, se encontraba ya muy enferma del cáncer de mama que padeció. Tras esto, Luisa Margarita seguiría estando muy unida a su marido y le siguió allá donde éste fuese enviado por la corona británica, pasando una larga temporada en la India y posteriormente en Irlanda. Pese a ser un matrimonio feliz y unido, se sabe que su marido Arturo llegó a estar relacionado con otras mujeres. Incluso llegó a mantener una relación amorosa por unos cuantos años con una mujer llamada Leonie Blanche Jerome, más conocida como Lady Leslie. Pero pese a esto, Mimi siempre seguiría apoyando a su marido y sería su fiel compañera. En el año 1911, su marido Arturo fue nombrado como gobernador general de Canadá, así que el matrimonio partió hacia tierras canadienses, pero al poco de su llegada, Luisa Margarita sufrió de una peritonitis y empezó a padecer de serios problemas de salud que la obligaron a regresar al Reino Unido para someterse así a varias operaciones un tanto delicadas. Tras recuperarse de tales intervenciones, la duquesa y su hija menor Patricia se involucraron mucho en numerosas obras de caridad cuando estalló la Primera Guerra Mundial, pero aquella vida tan ajetreada y los disgustos de la guerra ocasionaron que su salud se volviese a ver afectada, sufriendo para entonces de problemas cardíacos. Pero pese a su lamentable estado de salud, ella seguiría adelante con sus obras de caridad, hasta que un día enfermó de una gripe que acabaría derivando a una bronquitis y se la acabaría complicando demasiado. En su lecho de muerte, la duquesa se mostró muy preocupada por el destino de su hija pequeña Patricia, la cual aún seguía soltera. Mimi sabía que su hija estaba enamorada de un comandante llamado Alexander Ramsay, y pese a que aquella relación en un principio sería impensable por la diferencia social que existía entre ambos enamorados, la duquesa bendijo a su hija y daría su aprobación para que se celebrase su boda con dicho comandante. Luisa Margarita acabaría falleciendo el 14 de marzo de 1917 a los 56 años de edad en la mansión de Clarence House, y se convirtió en el primer miembro de la familia real británica en ser incinerada por deseo propio, descansando sus cenizas en el cementerio real de Frogmore, en Reino Unido. Su marido Arturo sentiría mucho su pérdida y no se volvería a casar, sobreviviendo a Mimi por 25 años más. Luisa Margarita fue una princesa que se acabaría ganando el cariño de su suegra, la reina Victoria, algo que es bastante sorprendente, debido a que la monarca no siempre simpatizó ni tuvo una buena relación con sus nueras. En este caso, tal vez la princesa se ganó el aprecio de su suegra por casarse con el hijo favorito de esta. La princesa sería una mujer un tanto solitaria e incomprendida, que tan solo estaría unida a su marido y a sus hijos, viviendo así una vida un tanto apartada y reservada, además de que su vida sería un tanto errante por la carrera militar de su marido, acompañándole siempre allá donde éste fuese. Pese a mantener un matrimonio estable y unido, se sabe que Luisa Margarita hizo siempre la vista gorda sobre las relaciones extramatrimoniales que mantuvo su marido con otras mujeres, y apenas las prestaría atención, siendo siempre la fiel compañera de su esposo. La duquesa de Connaught apenas destacaría en la corte británica y vivió siempre en un segundo plano, pero aún así sería recordada por sus labores de caridad durante la Primera Guerra Mundial
y por ser el primer miembro de la familia real británica en ser incinerada por deseo propio. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luisa Margarita de Prusia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Irene Azuaje y a Martín Tello también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que llegaron a ganarse el cariño de sus suegras. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Dionisio. Y con esto me despido. Hasta la próxima.